Aquí está. Ok, entonces, ya una vez platicadas las bases teóricas de la distribución normal y pues tratando de entender la lógica de la función, de la función de distribución normal y cómo la simplificamos con esta herramienta de la distribución normal estándar, vamos a aplicarla para el caso más simple, que es directamente calcular probabilidades de valores dentro de un conjunto de datos que sabemos que se distribuyen normalmente. Esta es una de las muchas aplicaciones, de hecho es la más sencilla, pero digamos que es la que nos va a abrir la llave para poder entender cómo usar la distribución normal en el contexto de la estadística. Es importantísima y pues va a ser base para muchas cosas, pero vamos a empezar con lo más sencillito. Y entonces, pues vamos a empezar con este ejercicio. Este ejercicio va a ser como el de práctica. Ya más adelante, pues ustedes van a hacer otros solitos, pero vamos a resolver este juntos. Le voy a pedir a alguien que me ayude a leer este primer ejercicio. A ver. Yo lo leo. Muy bien, Berenice. A ver, gracias. Adelante. Distribución normal. Ejercicio. Una fábrica Perdón, de rápido, focos. rápido. Valeria, si quieres tú nos ayudas con el siguiente, Valeria, porque no había visto que pusiste en el chat, pero ahorita Bere y ya después tú, Valeria. Gracias. Ahora sí, Bere, perdón. Sí. Una fábrica de focos ahorradores de energía toma una muestra para control de calidad y los somete a pruebas de durabilidad. La duración promedio obtenida fue de 10.000 horas, con una desviación estándar de 2.000 horas. Si el tiempo de vida de los focos se distribuye de manera normal, calcula la probabilidad de que un foco cualquiera de la fábrica tomado al azar. A. Dure menos de 10.000 horas. B. Dure más de 7.500 horas. C. Tenga una vida de entre 9.000 y 12.000 horas. Ok, gracias, muchas gracias, Berenice. Entonces, vean, ese ejercicio lo pone en el contexto de una de las muchas aplicaciones que tiene esto, que es la cuestión de control de calidad, porque pues lo que se busca en los productos industriales es la estandarización. Entonces tratan de que todos los productos tengan las mismas características, que tengan la misma durabilidad, pero pues la variación es un hecho de la vida, ¿no? Entonces el control de calidad justamente evalúa eso y pues sabiendo que es inevitable que haya variaciones, lo que trata es de mantener esas variaciones dentro de intervalos pequeños. En este caso, el problema plantea la situación para una fábrica de focos ahorradores de energía, que ahora son los que ya se utilizan mucho más, ¿no? O sea, antes, quizá lo recuerden como algo vago de su infancia, pues utilizaban los clásicos focos amarillitos, ¿no? Esos focos de vidrio, de bulbo, focos incandescentes, que además se calentaban muchísimo cuando los encendían y eso hacía que pues gastaran mucha energía porque mucha energía se utilizaba en forma de calor. Ahora ya hay tecnologías más eficientes de halógeno, de LED. Ahora los de LED son como la moda y duran mucho más. De hecho, la duración promedio de uno de esos focos es de 10.000 horas. Los pueden dejar días y días, casi casi meses y meses. La mayoría, o sea, el que nos digan que la duración promedio de 10.000 horas quiere decir que la tendencia es que duren 10.000 horas, pero inevitablemente hay variación. Esto se distribuye de manera normal. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, pues nos lo dice el problema y además, pues siempre hay que verificarlo, no hay que confiarnos. Más adelante vamos a ver que hay formas de verificar, hay varias formas distintas de verificar cuando los datos realmente se distribuyen de manera normal. La más sencilla, graficar los datos, pero hay algunas otras formas. Ahorita no nos están dando los datos de la muestra, o de la población completa, porque aquí se asume que se sabe para la población completa, simplemente nos están dando el dato. Ok, esto ya se evaluó, se sabe que se distribuyen de manera normal, es verosímil porque además es una variable continua. Estamos hablando de tiempo y en este caso, pues sí es continuo porque pueden ser horas, pueden ser minutos, pueden ser segundos inclusive. Entonces es una variable continua. El promedio fue de 10.000 horas, pero hay variación. Y con base en los datos, o sea, este promedio y esta desviación estándar se obtuvieron a partir
de los datos de los focos de la fábrica. Aquí ya no nos dan los datos completos, simplemente nos dan eso, justamente para demostrar que con esas dos cosas, sabiendo que se distribuyen normalmente, de inicio no necesitamos nada más, por lo menos para calcular probabilidades. Tenemos el valor de la media, tenemos el valor de la desviación estándar. Nos preguntan la probabilidad de que un foco cualquiera de la fábrica tomada al azar cumpla con ciertas condiciones de duración. El inciso A, vamos a empezar con ese porque además es el más sencillo. El inciso A nos plantea que dure menos de 10,000 horas. Entonces, vamos a resolverlo. A ver, voy a insertar como cuadro de texto. Acá. Inciso A. ¿Qué queremos saber? La probabilidad de que X sea menor a 10,000, de que la duración sea menor a 10,000. Eso es lo que nos interesa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a, primero, hacerlo manualmente, aprovechando la herramienta que vimos ahorita de la distribución normal estándar. La ventaja de la distribución normal estándar es que nos permite, o sea, ya están ahí tabuladas probabilidades, pero probabilidades para variable z. Aquí nosotros tenemos una variable x, entonces el primer paso es hacer la conversión de la variable x a la variable z. ¿Qué pasó, Max? Veía tu mano levantada. Sí, perdón. 10,000 es el que está en medio, ¿no? Sí, bueno, es que aquí es importante hacer una aclaración. En este problema, en este inciso en particular, 10,000 es también el valor de x. De hecho, quizá, para evitar confusiones, antes de empezar con los incisos, vamos a escribir lo que es general para todos los focos, que son justamente los valores de la media y de la desviación estándar. Vamos a anotarlos. Los voy a anotar con el editor. Bueno, para poner los símbolos, ahorita pongo los valores. La mu. Y sigma. Son los datos que requerimos y pues son los datos que nos dan, ¿no? ¿Cuál es el valor de mu? ¿Qué es mu? En promedio, El serían promedio. 10,000. El promedio, entonces el valor sería de 10,000 horas. Y el valor de sigma, 2,000 horas. 2000. la desviación estándar, son 2,000 horas. Y eso es para toda la población de focos de la fábrica. Aquí nuestra población serían los focos de la fábrica. Ya lo que nos preguntan concretamente en cada inciso es la probabilidad de que un foco cualquiera tenga cierto valor de duración. De hecho, en el inciso A, ese valor coincide con la media. Eso nos va a simplificar los cálculos muy a propósito. Este inciso A es como de chocolate, pero bueno, no siempre va a pasar eso, ¿no? O sea, una cosa es el valor de mu y otra cosa es el valor de x. Aquí coinciden. ¿Cómo calculamos la probabilidad de que x sea menor o igual a 10,000? Bueno, siguiendo este procedimiento de la distribución normal estándar, el paso número 1 sería convertir de la variable x a la variable z de la distribución normal estándar. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo hacemos justamente con esta función o relación matemática, sabiendo que z es igual a x menos mu sobre sigma. Entonces, para el inciso A, ¿cuál sería el valor de z? ¿Cuál sería el valor de x en el inciso A? 10,000. Le restamos el valor de mu, que es de ¿cuánto? 10,000. 10,000. 10,000 menos 10,000 es 0. Y eso lo vamos a dividir entre el valor de la desviación estándar. Pero si es 0 entre 2,000,
¿qué resultado obtendríamos? ¿Cuál sería el valor de Z? 0. 0. Entonces, en este caso, Z va a ser igual a 0. Ese es el valor de Z, pero no nos están preguntando eso, nos están preguntando una probabilidad. Pero ya con eso dimos el primer paso. El segundo paso sería utilizar las tablas, porque lo que hicimos fue sacar la equivalencia, o sea que para esta situación, un valor de X de 10,000 horas correspondería a un valor Z de 0 en la distribución normal estándar. Y entonces ahora sí con las tablas vamos a buscar la probabilidad correspondiente a, al valor de Z que Saraí ya lo empezó a buscar, pero pues vamos a ver. Ubiquen la Z de 0 y díganme qué probabilidad le corresponde. Es lo que está hasta abajo, ¿no? ¿Punto 5? Punto 5. De hecho, el 0 aparece en dos lados, ¿no? Porque justamente es el que parte. Vean que esta tabla tiene como dos secciones porque justamente son los valores negativos de Z a la izquierda de 0 y los valores positivos de Z a la derecha de 0. Entonces la parte izquierda termina con 0 e inicia con 0. Le ponen menos 0, pero pues el menos es porque ya todo tiene menos, ¿no? Pues no hay menos 0. La probabilidad es la misma, lo busquen donde lo busquen. El valor, ahí me pasé. El valor P correspondiente a una Z de 0 es 0.500 o simplemente 0.50. En porcentaje, ¿qué probabilidad sería esa? Una probabilidad de 0.5 o 0.50 o 0.500 o 0.5000 o como lo quieran decir, pero en porcentaje, ¿qué probabilidad sería? En 50%. 50%, efectivamente, ¿no? O sea, justamente como muchas veces se pone como porcentaje, la recomendación es que en el caso de probabilidades sí se maneje a 4 decimales. Aquí lo que podemos decir es que esta es una probabilidad igual a 0.50. Aquí es importante recordar algo. Esa es la probabilidad de ¿qué? ¿Qué nos decía esta leyenda de arriba? Estas probabilidades son probabilidades de ¿qué? ¿De que Z sea exactamente 0? No, es hasta 0. Hasta 0, ¿no? Eso quiere decir probabilidades de que Z sea menor o igual a 0. Efectivamente, entonces, como tal, esta sería la probabilidad de Z menor a 0, aunque ya sabemos que una Z de 0 equivale a una X de 10,000 y entonces esta sería la probabilidad de que X fuera menor a 10,000 y es justamente la probabilidad que queríamos o que nos pedía el inciso. Entonces, ya quedó resuelto. ¿Cuál es la probabilidad de que un foco cualquiera de la fábrica tomado al azar dure menos de 10,000 horas? La probabilidad es de 50%. Eso quiere decir que la mitad de los focos de la fábrica van a durar 10,000 horas o menos y la otra mitad van a durar más de 10,000 horas. Y eso tiene sentido porque si el promedio es justamente de 10,000, ya habíamos dicho que en la distribución normal, la media y la mediana coinciden. Entonces 10,000 no solamente es la media, también es la mediana, y eso quiere decir que la mitad de los valores de duración van a ser menores y la mitad van a ser mayores. Pueden ser poquito menores, ¿no? O sea, dentro de este 50%,
este 50% va a abarcar toda esta parte. Abarca desde que duren poquitito menos, o sea, que duren 9,999 horas hasta que los conectes y se fundan, que eso es inusual, pero puede llegar a ocurrir, ¿no? Entonces, por eso es una probabilidad más o menos grande. Hasta por lógica, aquí sirvió para demostrar el procedimiento, pero hasta por lógica, sabiendo cómo funciona la distribución normal, si el valor de X correspondía con la media, podríamos haber dicho desde el principio, pues la probabilidad es de 0.50. Por eso les decía que ese inciso A, pues era como de chocolate, como para demostrar cómo funciona esto y la lógica. Vamos con los siguientes incisos que ya se ponen un poquito más interesantes. Ahora va el inciso B. El inciso B ahora nos pide que calculemos la probabilidad de que un foco de esa fábrica dure más de 7,500 horas. Entonces vean que aquí es la probabilidad de que X sea mayor a 7,500. Eso es lo que queremos saber. ¿Qué hacemos? El inicio del procedimiento sería el mismo. Entonces, ¿cuál es el paso número 1? Sacar a Z. Exactamente. Primero sacar la conversión a Z, o sea, este valor de X de 7,500 a la variable aleatoria Z de la distribución estándar, ¿a cuánto correspondería? Y utilizamos esta misma relación, o sea, esa la vamos a utilizar siempre, ¿no? En este caso, si no nos va a dar 0, sería X menos mu sobre sigma, o sea, hace 7,500 menos 10,000 sobre 2,000. Háganlo y díganme qué valor de Z obtienen. Menos 1.25. Menos 1.25, efectivamente. Igual Jimena también ya lo puso en el chat. Ok, gracias, Gabriela, Jimena y los demás que lo han sacado. Z de menos 1.25, entonces ahí ya hicimos el primer paso, que es sacar la conversión de la variable X a la variable Z. ¿Qué sigue? Buscar el valor en la tabla de Z. Buscar el valor en la tabla de Z, ¿no? Efectivamente, buscar su valor de probabilidad. Entonces nos vamos a la tabla de Z y buscamos la probabilidad correspondiente a una Z de menos 1.25. Ubíquenlo y escriban en el chat cuál sería la probabilidad correspondiente a una Z de menos 1.25. Vamos a ver, ya lo encontró Saraí, Rafa, hay varias personas más, Itzel, Jimena. Efectivamente, Stephanie también, Yunuen, Max. Y pues todos coinciden, ¿no? El valor correspondiente sería, a Berenice también, muchas gracias, sería de 0.1056 y ciertamente, ¿no? Vania, Yorotzin, todos llegan a ese valor porque lo ubicaron. Quedamos que Z era de ¿cuánto? ¿De menos 1 qué? 1.25. Menos 1. Menos 1.25, entonces era acá, menos 1.20 y tantos. Y completábamos aquí, 25. Efectivamente, es el que comentan todos ustedes. 0.1056. Entonces, ahí pondríamos en el ejercicio que la P correspondiente sería, ¿cuánto dijimos? 0.1056, ¿verdad? 10, Sí. 1056. Ok. En porcentaje, ¿cuánto sería? 10.56. 10.56%, efectivamente. Pero aquí aguas porque aparentemente ya acabamos, hicimos lo mismo que en el inciso A, y entonces llegamos a un valor de probabilidad, pero en este caso en realidad no hemos acabado. ¿Por qué? Esta es la probabilidad
de que la probabilidad de que X, ya no pensándolo en Z, sino en X, la probabilidad de que X, ¿qué? Sea menor a 1.25. Menos 1.25. Sí, la probabilidad de que Z sea menor a menos 1.25 o ya convertido a X, que sería equivalente, la probabilidad de que X sea menor a 7500. O sea, esto lo que estamos calculando es la probabilidad de que un foco dure menos de 7500 horas. ¿Por qué? Porque recuerden que la tabla siempre nos da probabilidades a la izquierda, probabilidades de cuadro inferior, probabilidades de un valor o menos. Y esto Oiga, lo profe, sacamos con la tabla. ¿Qué pasó? ¿eso representaría el 10%? Ajá, ¿O no? o sea, este valor que obtuvimos es poquito más del 10%, ¿no? Bueno, sí. 10.56. Pero esto no es lo que nos están preguntando, porque esta es la probabilidad de que un foco dure menos de 7500 horas y lo que nos están preguntando es la probabilidad de que un foco dure más de 7500 horas. Entonces no estamos dando todavía la respuesta. ¿Qué nos falta? Sería restar 1 menos lo que nos salió. Efectivamente, como bien comenta Saraí, lo tendríamos que restar de 1. ¿Por qué? Porque lo que calculamos ahorita, y por eso siempre ayuda, al menos en estos primeros ejercicios, yo siempre les recomiendo que sí hagan el dibujito, aunque no esté, aquí está, pero cuando ustedes lo hagan por su cuenta, hagan el dibujito y pues vean, ¿no? O sea, aquí la media, recuerden, o sea, ya en términos de horas, está en el 10,000. La probabilidad que sacamos de la tabla es de que X sea menor a 7500. Por eso es una probabilidad pequeña, ¿no? Porque sería esta parte del área bajo la curva. Esa es la que nosotros calculamos, pero esa no es la que nos están preguntando. Nos están preguntando justamente el resto del área. Pero si sabemos que el total del área bajo la curva pues es el 100% y que por lo tanto la suma de las probabilidades nos debe dar 1, pues si restamos esta parte al 100%, o sea, de 1, si a 1 le restamos esta parte que calculamos, pues justamente con lo que nos vamos a quedar es con la parte que nos interesa, que es el área a la derecha. La tabla nos da el área al lado izquierdo, pero queremos saber el lado a la derecha. Entonces, efectivamente, como bien lo comentaba Saraí, lo restamos de 1. ¿Y cuál es el resultado? Max, de hecho, ya lo puso en el chat, pero pues háganlo todos. ¿Cuál sería el resultado? Yo estaba pensando en 90, pero sí cambia un poco, ¿no? Bueno, ahí 89. considerando los decimales, sí un poquito, ¿no? Entonces, lo que nos piden, probabilidad de que X sea mayor a 7500 sería igual a 1 menos 0.1056. Y eso es, ¿cuánto? Que Ivania también ya lo sacó, ¿no? Efectivamente, sería, ahí que hice. Ah, hice clic en la primera, pero bueno, 0.8944. Y ahora sí, ¿por qué me sale eso? 0.8944, esa sí es la respuesta, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que un foco dure más de 7500 horas? 89.44% es bastante probable, ¿no? Que dure más de 7500 horas. ¿Ok? ¿Todo claro con el inciso B? Sí, profesor. Entonces vean que cuando nos preguntan probabilidades de cierto valor o menos, pues eso sale directamente con la tabla. Cuando nos preguntan probabilidades de cierto valor o más, pues tenemos que hacer esa cuestión de restarlo de 1. Y ahora vamos a hacer el inciso C, que ese está todavía un poco más interesante. Dice probabilidad de que un foco cualquiera
tenga una vida de entre 9,000 y 12,000 horas. Entonces aquí nos están pidiendo esto, si ya lo anotaron, déjenlo quito. Vamos a poner inciso C. Aquí es la probabilidad de que X sea mayor a 9,000, pero menor a 12,000 horas. Esta es la forma en la que lo anotamos, ¿no? Probabilidad de que X esté entre 9,000 y 12,000. Aquí sí nos lo piden de un intervalo más concreto. Y entonces, aquí una diferencia importante con respecto a los incisos A y B es que en nosotros tenemos una sola X, aquí tenemos dos X. ¿Qué procede entonces? ¿Qué era lo primero que se hacía? Sacamos Z. Sacamos Z. El valor de X que tengamos lo convertimos a Z. Si aquí tenemos dos X, ¿qué creen que haya que hacer? Dos Zetas. Sacar dos Zetas para cada una de ellas. Entonces, vamos a tener un valor de X1, que X1, digamos que va a ser el de, vamos a seguir esto mismo, ¿no? 9,000. Con eso sacamos Z1. A ver, háganlo. Sería 9,000 menos 10,000 entre 2,000. ¿De acuerdo? Menos 0.5. Menos 0.5. Entonces Z1 sería menos 0.5. Y ahora hagan lo mismo para el otro valor de X, que el otro valor de X quedamos que eran 12,000. Entonces aquí sería 12,000 menos 10,000 entre 2,000. Ya lo obtuvo Saraí, Javier también. Eso da un valor de Z de 1. De 1.0, pues es lo mismo, ¿no? 1.0, pero bueno, por la costumbre de tener zetas con decimales, pues vamos a escribirlo como 1.0. Ya tenemos dos valores de Z. ¿Qué siguen? Buscarlos en las tablas. Buscarlos en las tablas respectivas. Entonces vamos a empezar con el primer valor de Z de menos 0.5. Vamos a buscar menos 0.5 en la tabla de Z. Ahí, no me pasé. Está. ¿Cuál es la probabilidad para una Z de menos 0.5? Anótenlo en el chat cuando lo ubiquen. Efectivamente, Rafa ya lo ubicó, 0.3085, ¿no? Aquí está, menos 0.5, exactito, 0.3085, y entonces, esta la anotamos acá. Probabilidad es igual a 0.3085. Y hacemos lo mismo con el otro valor de Z, que es de 1 exacto, o 1.0. En la tabla, en este caso positivo, entonces ahora ubiquen el valor de P para una Z de 1.0. Efectivamente, ya lo ubicó Rafa, Itzel, Yunuen. Sí es, ¿no? Aquí está el 1.0 y vean que la P correspondiente es 0.8413. Y entonces, pues ya sacamos las dos zetas y obtuvimos las dos probabilidades correspondientes. En este caso, 0.8413. Regresamos acá. 0.8413. El detalle es que aquí tenemos dos probabilidades y a mí me piden una. Y en realidad no es ninguna de las dos que yo tengo, pero lo puedo obtener a partir de las que tengo. ¿Por qué? Esta probabilidad de arriba es la probabilidad de qué. O sea, ya sé que es 30.85%, pero ese 30.85%
es la probabilidad de qué con la duración de los focos. De menos 9000. Exacto, esa es la probabilidad de que X sea menor a 9000. ¿Ok? Y la de abajo es la probabilidad de qué. Mayor a 12000. ¿Mayor? Menor. 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 Recuerden, siempre es menor, ¿no? O sea, lo que nos da la tabla son siempre probabilidades a la izquierda. Probabilidad de que X sea menor a 12000. Si lo representamos gráficamente, la de arriba es probabilidad de que X sea menor a 9000, punto 3085. 9000 queda a la izquierda del promedio. O sea, 9000 es menos que 10000. Entonces, andaría como por acá. Por eso es una probabilidad, pues, más o menos pequeña, ¿no? Porque el área, o sea, sería el 30.85 del área total bajo la curva. Esta sería la representación gráfica de esta probabilidad de punto 3085. Nos están pidiendo eso. La otra probabilidad es la probabilidad de que X sea menor a 12000. 12000 está arriba de la media. Entonces 12000 andaría como por acá. Y es una probabilidad grandota porque es de ahí hacia abajo. O sea, desde menos 12000 hasta 0, ¿no? O sea, incluye todos. Entonces, de hecho, eso lo voy a representar. No lo voy a poner como una curva continua, sino lo voy a poner como rayitas. E incluiría hasta acá, ¿no? O sea, desde 12000 hasta lo mínimo. Entonces, incluiría toda esa parte. La probabilidad de arriba, la del punto 3085, es la que puse como sombreadito. La probabilidad de abajo es la que estoy poniendo como rayas diagonales. No nos están pidiendo como tal ninguna de las dos, pero lo que nos están pidiendo se puede obtener a partir de estas dos. Vean que lo que nos están pidiendo es la probabilidad de que X esté entre 9000 y 12000. O sea, lo que nos están pidiendo es el área bajo la curva entre aquí y aquí. Entonces, teniendo ya las dos probabilidades que tenemos, ¿qué nos falta hacer para poder llegar a la respuesta de lo que realmente nos están pidiendo? Restar las dos. Exactamente. Restamos las dos. ¿Cuál restarían de cuál? La pequeña. La más grande menos la más pequeña. Para empezar por pura lógica, porque si no les daría una probabilidad negativa. Y pues no les puede dar una probabilidad negativa. Pero además, si lo interpretamos geométricamente, vean que si a esta probabilidad de 0.8413, que es todo esto, le quitamos esta de 0.3085, o sea, si lo restamos, ese es el equivalente a que nos quedáramos solamente con esta parte de en medio, que justamente es la que queríamos. Por eso, si restamos esas dos, vamos a llegar a la respuesta de lo que nos están pidiendo, que de cuánto sería. Ah, Valeria ya lo puso, pero como porcentaje. Pero creo que está bien. A ver, los demás háganlo. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Cuál sería el valor? Bueno, ya lo voy a poner el resto como tal arriba, ¿no? Sería 0.8413 menos 0.3085. Eso es igual a... Rafa también ya lo puso, Gabriela también ya lo puso. Ah, Valeria estaba en lo correcto, aunque bueno, ella ya lo puso como porcentaje. Está bien, Valeria, aunque bueno, para los cálculos es recomendable ponerlo como decimales. 0.5328. Eso ya responde al inciso C. La probabilidad de que un foco dure entre 9000 y 12000 horas, de manera ya más concreta, 53.28% de probabilidad. 0.5328. ¿De acuerdo? Entonces vean que fuimos avanzando
Aumentó poquito el nivel de complejidad en cada inciso, pero el procedimiento básico es el mismo. Convertir de la variable X a la variable Z y de ahí utilizar las tablas para calcular probabilidades. Simplemente hay que fijarse qué probabilidad nos piden para ver si tenemos que hacer algo después con las probabilidades que obtenemos de las tablas. ¿Todo claro con este ejercicio? Sí, profe. ¿Sí? Un pollito, Sí, profe. Todo bien. otro pollito. Perfecto. Sí, ya ahorita ya Necesitamos estamos a ayuda. punto de ir por el pollito. No sé quién se le anda antojando un pollito, pero pues sí, No ya era es, pollo, güey. ya es justo y necesario. En todo caso, pues justamente Otro pollito. lo que vamos a hacer es dejarlo hasta aquí, pero este segundo ejercicio va a quedar como tarea para ya no extendernos y pues también sirve que para que tanto ustedes como yo comprobemos si ya le entendieron al 100%, ¿no? A esto de la distribución normal. Entonces, este ejercicio de hecho está sencillito, este ni siquiera tiene incisos, es una sola pregunta, se los leo muy rápido. Dice, la mayoría de las aerolíneas solicitan como uno de los requisitos para contratar azafatas o asistentes de vuelo o sobrecargos, que ahora también les llaman así, que tengan una estatura mínima de 1.65 metros. Si el promedio de estatura para las mujeres mexicanas es de 1.58 metros, con una desviación estándar de 6 centímetros, y esta variable se distribuye normalmente, ¿qué porcentaje de mujeres en México cubre el requisito de estatura para trabajar como azafata? Resuélvanlo. Va a quedar como tarea de aquí a mañana, pues es un solo ejercicio y es bastante sencillito y pues va a ser la base para ver si ya quedó claro y seguimos avanzando con este tema. Entonces, bueno, pues es de aquí a mañana. Voy a abrir el espacio en Teams para que lo puedan subir. Igual pongo ahí el enunciado del ejercicio. De todos modos, pues si lo quieren ir haciendo, tómenle captura de pantalla de una vez y pues con eso empezamos la sesión de mañana. Por hoy, si ya no hay más dudas, pues le dejamos hasta esta parte. Así que bueno, por mi parte sería todo. Más bien, pues queda para ustedes si no hay alguna duda. ¿Todo claro hasta ahorita con esto de la distribución normal? Sí. ¿Sí? Sí, Bueno, profesor. muy bien. Pues entonces, ¿sí? Sí, profe. Bueno, pues entonces, en ese caso, dejo de compartir pantalla.